dar estas primeras palabras antes de iniciar. A todos ustedes queremos agradecerles su participación en este evento organizado por los capítulos APG UCB Student Chapter y APG Young Professional Venezuela. El día de hoy contamos con el apoyo del ingeniero Anthony Prince, con la ponencia Competencia de la geodesia en los levantamientos de adquisición sísmica terrestre. Entre nuestro público tenemos participantes de Venezuela, Perú, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Chile, Brasil, Guatemala, Alemania y Francia. Ahora les presento un breve resumen sobre la trayectoria de nuestro invitado, el ingeniero Anthony Prince. Él es agrimensor e ingeniero geodesta egresado de la Universidad del Zulia. Su carrera profesional se desarrolló en la industria petrolera, en donde asumió el liderazgo de diversos proyectos geodésicos y de adquisición sísmica, nacional e internacional. En la actualidad es candidato a obtener un título de magíster en Ciencias de la Tierra, mención geofísica de la Tierra sólida, en la Universidad Simón Bolívar. Además, está certificado en competencias digitales y como Community Manager por la Universidad de Spain Business School. Participó de manera activa en las actualizaciones del Manual de Geodesia 2000, especialmente en las especificaciones técnicas de los levantamientos geodésicos, levantamientos topográficos y control geodésico y topográfico en levantamientos de adquisición sísmica. Adicionalmente, formó parte del equipo multidisciplinario para actualizar los estándares de presentación del dato sísmico en la República Bolivariana de Venezuela. Es miembro y cofundador de Sigma. Sus funciones principales están vinculadas con las comunicaciones digitales de la organización. Bien. Antes de comenzar, quisiera pedir que desactiven cámaras y micrófonos para evitar interrupciones. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia de manera que no haya interrupciones. El procedimiento se va a realizar realizando la pregunta a través del chat o levantando la mano para hacerle la palabra. Bien, ahora le cedemos la palabra a nuestro invitado. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Todo ok? Sí, perfecto, se escucha. Perfecto, muy agradecido con la invitación de la APG a este evento. He tenido la oportunidad de participar en otros eventos y de verdad están haciendo un excelente trabajo. Mis felicitaciones. ¿Ok? A ver, acá gracias a la oportunidad también de la organización Sigma, vengo en representación de Sigma a brindar un poco de los conocimientos, de la experiencia que se ha obtenido a lo largo de este tiempo. Digamos, quise conversar un poco acerca de cuáles son esas competencias de la geodesia, y más que de la geodesia, la ingeniería geodésica en los levantamientos de adquisición sísmica terrestre. Entonces, bueno, vamos a dar inicio de una vez con la presentación. Siguiente. Estaremos abarcando básicamente, creo que la lámina está... Ok, podemos ir a la lámina siguiente. Perfecto, este sería el breve contenido que vamos a estar manejando. En primer lugar, bueno, ¿qué es esto de los levantamientos de adquisición sísmica? Las normativas, etapas donde interviene la geodesia y las operaciones de topografía, el perfil del geodesta y las recomendaciones. Pero antes de... ¿dónde se aplican estos dentro del negocio petrolero, la exploración? ¿Dónde se aplican estos proyectos? Si te das cuenta, todo lo que es el sistema petrolero, desde su creación hasta poder cuantificarlo, ¿no? Para pasar a la siguiente etapa de extraer el hidrocarburo como tal, se debe tener una cierta certeza, y eso va como en fases, lo que se conoce como el sistema petrolífero. Y los levantamientos, según la lámina que debes estar viendo, la siguiente, por favor, siguiente. Siguiente. Siguiente, la próxima. La anterior, por favor, anterior a esa, sistema petrolífero.
Anterior, por favor. Anterior, donde aparece el sistema petrolífero, pero bueno, ok. En esa lámina, allí, muchísimas gracias. Lo que quiero mostrar es cómo el dato sísmico es muy importante para efecto de la exploración, es uno de los datos más importantes, más duros, y se aplica prácticamente en todas las fases de la exploración, se utiliza, ¿no? En sus diferentes modalidades, en sus diferentes ambientes, bien sea 2D, 3D, etcétera, marino, terrestre, etcétera. Siguiente, ahora sí. Ahora, en rasgos generales, ¿qué es un levantamiento de adquisición sísmica? Siguiente. Creo que hay algo con el internet. Bueno, acá rapidito en esta lámina simplemente quise mostrar esto. Esto fue precisamente en uno de estos eventos que ha organizado la APG. Tuve la oportunidad de estar en esta conferencia del doctor Rafael Ramírez y él mostraba tanto la lámina anterior como esta y bueno, pues allí se puede tener una idea de lo que puede costar un levantamiento de adquisición sísmica. En esta lámina entonces ya estamos viendo en general en principio de qué consta. Obviamente se trata de generar, ¿no? A nivel de superficie una fuente de energía para generar estas ondas sísmicas y a través de unos receptores en superficie captar esa señal. Entonces el producto final que se obtiene de la exploración sísmica es una imagen representativa de las capas que hay debajo de la Tierra. La principal diferencia entre la sísmica en 2 dimensiones, 2D, y la sísmica en 3 dimensiones, 3D, radica en la posición de la fuente respecto a los receptores. ¿Okay? En nuestro caso, en esta conferencia vamos a estar abarcando qué hacemos los geodestas dentro de los levantamientos de adquisición sísmica terrestre. ¿Okay? Porque pueden ser tanto en ambiente marino como en ambiente terrestre y son totalmente distintas las competencias en cuanto a la geodesia se refiere. Siguiente, las normativas que tienen vinculación o que se deben considerar en general en cualquier país, va más o menos en este orden. Siguiente. En el caso de Venezuela, muchos de los ejemplos que voy a citar, por supuesto, están basados en mi experiencia, algunos proyectos internacionales y sobre todo acá en Venezuela. Por supuesto, nos rige lo que es el Instituto Geográfico Venezolano Simón Bolívar, el ente rector en materia de geodesia, cartografía a nivel nacional. Y también está lo que es el estándar, los estándares de presentación del dato sísmico, no solo a nivel de la industria petrolera, sino también a través de lo que es el ministerio, ¿no? El Ministerio de Energía de cada país. Las normas técnicas de geodesia, si existen, en el caso de PDVSA existen los manuales de geodesia y por supuesto está uno que está completamente relacionado o vinculado con lo que son los levantamientos de adquisición sísmica terrestre y con otras normas que refieren a los levantamientos de topografía, geodesia, sensores remotos, etcétera. Todo eso debe estar completamente alineado para llegar a lo específico de un proyecto, que lo rigen lo que son las especificaciones técnicas contractuales. Tal como yo lo veo, las especificaciones técnicas, dentro de ella todo y fuera de ella lo que el cliente establezca, es decir, los que están colocando el dinero para hacer el levantamiento. Siguiente. Etapas donde interviene la geodesia. Siguiente, digamos que el geodesta está desde lo que es la planificación del proyecto hasta lo que es el cierre, ¿no? Hasta el cierre final de las operaciones. Siguiente. Acá en esta lámina, siguiente, por favor, van a poder observar más o menos en general las actividades, ¿no? Principales. En esta conferencia nosotros nos vamos a enfocar en las actividades durante las operaciones, ¿ok? Pero como te dije, el geodesta interviene antes, durante y al final de estos proyectos, ¿no? Antes, durante toda lo que tiene que ver con el diseño del preplot como tal, toda la cartografía, el desarrollo de la cartografía, interviene, por supuesto, en las especificaciones que van a regir ese proyecto, etcétera. Y durante las operaciones, que quizás es el trabajo más interesante, ¿no? Más completo, y en el cierre de las operaciones ya revisión a nivel de producto. Siguiente.
Siguiente. Entonces entramos a lo que son las operaciones de geodesia y topografía en los levantamientos sísmicos. Esto solía llamarse, cuando yo inicié a trabajar en estos proyectos en el año 2009, solía llamarse el departamento de topografía. Y bueno, pues siempre yo me preguntaba, pero ¿por qué solo topografía? Siento que le falta algo más al departamento, porque a nivel de competencia se hacen muchísimas cosas, hay muchas responsabilidades y definitivamente muchas cosas que están vinculadas con la geodesia. Se hace mucha topografía, por supuesto, pero de manera más completa debería ser llamado el departamento de geodesia y topografía. Siguiente, por favor. Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. En la siguiente lámina simplemente quise mostrar algunas... siguiente, por favor. Simplemente quise mostrar alguna visualización para que vean más o menos cómo son estas operaciones en el día a día, ¿no? En la parte central es el campamento, o sea, por lo general son zonas aisladas, ¿no? Dependiendo del terreno y las complejidades. Son proyectos muy complejos, muy dinámicos. En sí es un proyecto de ingeniería de alto nivel. Se mueve, por supuesto, muchísimos recursos. Y bueno, pues allí estamos viendo alguna de las fotografías para que tengan una idea de cómo funciona esto. Estamos ahora en las operaciones de geodesia y topografía como tal. En primer lugar, si puedes regresar al anterior, por favor. En primer lugar, lo que se hace es una reunión entre los líderes del Departamento de Geodesia y Topografía. La anterior, por favor. Después de esta. En primer lugar, siguiente, por favor, reunión de departamentos de geodesia y topografía. Aquí se establecen, digamos, se revisa previamente lo que son las especificaciones del contrato. Digamos que ya las reglas de juego están establecidas, ahí está todo, y lo que tiene que ver no solamente con geodesia, sino con las demás fases del proyecto, que son la perforación y la grabación, etcétera, los aspectos geofísicos, etcétera. Todo eso está contenido, siguiente lámina, por favor, en las especificaciones técnicas. Entonces, en esta primera reunión, bueno, pues se revisa, por supuesto, que el personal esté completo, que exista la experiencia correspondiente. Como te he mencionado, son proyectos que ameritan tomar decisiones rápidas, y acá la experiencia es determinante. Entonces ya una persona para ser el jefe del Departamento de Topografía y Geodesia en estos proyectos debe tener mínimo una experiencia de 10 años, al menos así se maneja en las especificaciones de PDVSA, por lo importante y lo que representa, ¿no? También es importante verificar en el inicio lo que es todo, que estén todos los materiales con los cuales se van a dar inicio a las actividades, no solo los equipos geodésicos, sino los equipos de corte. La topografía es la que va a iniciar, es la parte más difícil del proyecto, porque es la que va a entrar en el ambiente como tal, abrir lo que se conoce como las picas, la adecuación. Entonces tienen que estar todos los instrumentos de corte, motoguadaña, etcétera, los equipos, las pinturas, las cintas con que se van a señalizar, las estacas con que se van a materializar los puntos receptores, los puntos fuentes, etcétera. Toda esa información es importante. La disposición, cómo se va a manejar la información. Esto es muy importante que quede claro en un inicio. Esto garantiza un orden, cómo va a estar disponible la información de interés para todos los involucrados, ¿no? Y por supuesto una revisión de los próximos pasos. Siguiente. En primer lugar, la tarea principal que se ejecuta en estos levantamientos es una calibración, verificación de los instrumentos geodésicos. Y me atreví a dejar la palabra calibración porque ciertamente hemos conseguido equipos, sobre todo los equipos de naturaleza óptico-electrónico, que a través de las bases que se establecen como referencia, se han podido ajustar algunos elementos, lo que tiene que ver con las direcciones, ¿no? De los ángulos. Entonces ya ahí cuando se puede hacer de manera mecánica alguna configuración al equipo, bueno, pues ya se pudiera estar hablando de una calibración. Pero en general nosotros lo que se hace en estos proyectos es una verificación, un testeo, ¿no? De los equipos, que los equipos estén bien, que estén acorde con las tolerancias. Principalmente los equipos que se utilizan acá son estaciones totales y equipos GNSS doble frecuencia, y también en su modalidad GNSS RTK, tiempo real, ¿no? Siguiente lámina, por favor.
Entonces, lo primero que se hace es esta verificación, ¿no? ¿Cómo están los equipos? ¿Están completos? Con cuántas, dependiendo de la volumetría, de la cantidad de puntos que debemos materializar, estaciones receptores o estaciones fuentes, tiene que haber coherencia, ¿no? De la cantidad de grupos con que vamos a iniciar, o cuadrillas, cuadrillas topográficas, debe ser coherente con la cantidad de equipos disponibles. Siguiente lámina, por favor. Entonces, acá, siguiente, por favor, muchísimas gracias. Fíjate, antes, o sea, en la lámina, en la figura que está del lado izquierdo, se ubicaban estaciones del marco de referencia nacional, ¿ok? Y sobre estas estaciones se buscaba que formaran un triángulo, imagínate, que fueran lo más equiláteros posible, y sobre esas estaciones conocidas, bueno, pues colocábamos los receptores GNSS a medir. La lámina anterior, por favor. Entonces, digamos que a nivel de logística era muy complicado. La lámina anterior, por favor. Era muy complicado poder realizar estas labores de esta manera. Todo esto se ha estado mejorando, de hecho es parte de mi tesis de grado ahorita en la Universidad Simón Bolívar, todos los aspectos vinculados con estos procedimientos, a nivel de diseño y certificación, lo que es una línea base de calibración. La lámina anterior, por favor, estoy en la lámina anterior, la número 2. No sé si pasa algo con el internet. Disculpe, ingeniero, lo que pasa es que mi internet está presentando fallas y cuando yo paso las láminas, creo que ustedes no la ven al momento que yo las paso. Entonces, para seguir evitando este problema, voy a dejar de compartir pantalla para que el señor Hermógenes nos apoye aquí y discúlpenme por eso, pero mi internet está presentando fallas en este momento. Les pido disculpas a todos, pero es mi internet. Muchísimas gracias por el apoyo, Miralia, no te preocupes. Perfecto. Entonces, mientras, bueno, igual voy a ir conversando mientras se hace allí el cambio de las láminas. Allí simplemente estamos hablando entonces del testeo que se le hace a los equipos. Esta etapa es fundamental porque se debe verificar que los instrumentos están bien, están en buenas condiciones, cumplen con las especificaciones que establecen los fabricantes y también con las tolerancias que se manejan en este proyecto. Cabe destacar que las tolerancias en estos levantamientos suelen ser bastante flexibles. Sin embargo, bueno, pues existe lo que es la propagación de los errores y todo este tipo de cosas, y es fundamental que esto se tenga en cuenta, ¿no? Como te he dicho, todo esto se está mejorando, digamos, o sea, se ha probado la intención incluso de, bueno, ¿por qué no pagamos para que un ente externo haga este trabajo y ya lleguen los equipos acá con alguna especie de certificación o verificación? Pero bueno, esto tendrá un impacto directo en los costos de los proyectos, ¿no? Y no es cualquier cosa, una certificación de unos equipos cuesta muchísimo dinero, además de lo logístico, ¿no? O sea, la lámina anterior, estoy en la lámina anterior a esa, cuesta muchísimo dinero y no es lo más recomendable. Entonces, como lo que realmente queremos es verificar, hacer un testeo de que, bueno, pues los equipos están bien, cumplen con las especificaciones del fabricante y están acorde con las tolerancias del proyecto, entonces es suficiente con realizar un testeo a través de unos procesos relativamente sencillos, ¿no? Relativamente sencillos, pero no pueden dejar de ser técnicos, no pueden dejar de ser lograr los objetivos. O sea, si estamos, por ejemplo, revisando lo que es una estación total, bueno, pues debemos tener todos los elementos necesarios para revisar lo que son los errores que presentan estos instrumentos, ¿okay? Por ejemplo, en los errores de distancia, constante aditiva, error cíclico, etc. Entonces, de eso se trata, ¿no? Una verificación. Y bueno, creo que la lámina nunca se cambió, estoy todavía en la lámina 3. A la anterior, ahora sí voy a establecimiento. Luego que verificamos los equipos, obviamente lo inicial es el establecimiento de la red geodésica, el datum de referencia de la red geodésica, que a su vez debe estar
vinculado con el sistema geodésico nacional, porque eso es parte de las tareas de la geodesia, ¿no? Mantener el control geodésico, mantener el datum como tal. Entonces, tiene que haber, previo a esto, un diseño, ¿no? Lo que es el diseño de la red geodésica. Generalmente se hacen a través, o mejor dicho, todas las redes geodésicas hoy día se hacen a través de mediciones GNSS de alta precisión. Entonces, todas las consideraciones que tienen que ver con mediciones GNSS para mediciones precisas, las exactitudes de estas redes, en el caso de PDVSA, en el orden de los 10 centímetros, es más que suficiente. ¿Okay? Entonces trabajamos en función de ello. Por supuesto, las estaciones deben ser accesibles, deben estar lejos de tendidos eléctricos, todas las condiciones para que las mediciones GNSS como tal sean buenas. La monumentación, todo eso está ya definido en las especificaciones técnicas. Los parámetros de observación los define el ingeniero geodesta. ¿Cómo voy a medir una sesión? ¿De cuánta duración? ¿Son 2 sesiones? Los parámetros del procesamiento. El ingeniero debe estar preparado para realizar un procesamiento GNSS y, por supuesto, el respectivo control de calidad. Siguiente lámina. Interesante lo que tiene que ver con el sistema vertical. Nosotros nos encontramos, y por eso es importante, ¿no? Por eso es importante el geodesta y tal vez el geodesta con los conceptos y con las teorías muy claras, ¿no? O sea, eso es fundamental. O sea, todo lo que aprendemos en la universidad, al final esto se trata de aplicaciones, al final es una aplicación, valga la redundancia. Entonces, nosotros nos encontramos con prácticas en la realidad, donde, bueno, pues para vincular el sistema vertical, ¿qué hacían? O sea, bueno, con GNSS ya nosotros podemos determinar la altura elipsoidal de manera muy precisa. Entonces, con el modelo geoidal querían referenciarlo a un BM local y usando un modelo geoidal calculaban, teniendo la medición directa, calculaban la altura elipsoidal. Entonces, claro, por supuesto que es lo sencillo, o sea, lo básico, lo elemental es un modelo geoidal donde puedo referir, tengo las alturas geoidales como tal, y con las mediciones GNSS tengo lo que es la altura elipsoidal, de alta precisión, por cierto, y listo, ya puedo estimar unas elevaciones a partir de este nivel de referencia, ¿no? Que lo definiría el geoide como tal. Eso se hacía, ¿no? Eso ocurrió y eso trajo problemas de errores alrededor incluso hasta 2 metros, bastante, muchísimo, por malas prácticas sencillamente, por no manejar los conceptos de manera clara, de manera sencilla. Y me voy un poco más allá. Lo ideal realmente es poder vincular el sistema, la red geodésica, a través del principio de lo que es una nivelación GNSS. Recientemente hubo una conferencia en el marco de este ciclo de conferencias del doctor Dave Sirkonsky, un experto en esta materia, y conversaba un poco en ese sentido. Entonces, esto también lo hemos aplicado y da muchísimo mejores resultados si tienes un BM cercano, ya tienes esa cota, y con nivelación, con el principio de la nivelación GNSS, vas a poder obtener unas elevaciones en tu red geodésica muchísimo mejor que lo hagas de manera absoluta, puntual, ¿no? En los órdenes certimétricos. Siguiente lámina. Acá lo podemos ver. Esta es una red geodésica de un proyecto que hicimos en Bolivia. Entonces, simplemente hicimos unas comparaciones de manera absoluta, o sea, usando la fórmula básica que estaba anterior, y fíjate que lo que es el BN 193A es un BM de alta precisión, de primer orden, una nivelación de primer orden. Cuando lo comparo de manera absoluta, calculo la elevación a partir de un modelo geoidal, las diferencias están en el orden de unos 70 centímetros. Por supuesto que eso está más atribuido al error del modelo geoidal como tal. Entonces, si lo hacemos de manera puntual, estamos introduciendo directamente completo el error del modelo geoidal. Entonces, haciéndolo de manera diferencial, como se muestra en la lámina, tú lo puedes hacer en circuito o diferencial, al final el resultado es el mismo. Lo cierto es que lo que necesita es una cota, o 2 o 3, si hay 2 o 3 lo puedes aprovechar y puedes hacer hasta un ajuste, pero con uno es suficiente. Y usando las alturas medidas con GNSS y el modelo geoidal de forma diferencial, vas a poder obtener unas elevaciones de esa red geodésica con unas precisiones muchísimo mejores, centimétricas,
Fíjate que en la conferencia que dio el doctor Daisy Kolsky, él hablaba que en modo diferencial las precisiones están en el orden de más o menos 1,7 centímetros, 2 centímetros. Y bueno, en la sísmica manejamos tolerancias métricas, así que esto sería fantástico poder contar con una red que de entrada tenga unas precisiones centimétricas en la componente altura, sería simplemente maravilloso, simplemente aplicando este concepto. Siguiente. Otra de las cosas que hicimos y analizamos muchísimo en los proyectos, por supuesto, las redes geodésicas por especificaciones técnicas se deben hacer con mediciones de alta precisión, GNSS y procesamiento en modo relativo, ¿no? Tipo diferencial, software. Sin embargo, con el auge del posicionamiento de punto preciso, el procesamiento como tal, lo habíamos probado y habíamos visto cómo el PPP daba el procesamiento como tal, en mediciones GNSS daba excelentes resultados y bueno, pues lo probamos directamente en una red de una sísmica. Por supuesto, esta red se hizo como está con las especificaciones técnicas postprocesado y luego hicimos unos procesamientos, hicimos unas comparaciones, simplemente cortamos los rines a media hora, 1 hora, 2 horas y enviamos todos estos archivos a procesar mediante el principio de PPP. Y llegamos a la conclusión que con 3 horas, te dije que la tolerancia en la red geodésica es de 10 centímetros, con 3 horas podíamos llegar a fácilmente 5 o 10 centímetros y con 4 horas ya estábamos en el orden de 10-5 centímetros para ambas componentes, la posición y la altura de la red geodésica. Entonces, súper interesante, entre 3 y 4 horas desde el punto de vista operativo no es mucho, no es muy significativo, entonces valdría la pena medir las 4 horas, esa fue una de las conclusiones importantes. Y lo más determinante, el ahorro. Claro, por supuesto, al desvincularte de una estación base, al dejar a un lado los costos que te puede cobrar alguien por hacer el procesamiento relativo y usar este principio, estamos hablando que nos podemos ahorrar en un orden de 30% en redes geodésicas usadas para estos fines. Siguiente. Los parámetros de transformación, esto es parte de todo lo que debe hacer el geodesta. Por lo menos en el caso de Venezuela, nosotros tenemos un datum local que es Canoa, pero no solamente eso, sino que en la industria petrolera existen parámetros locales, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo muy claro, por eso coloco allí PATBEN 98, son los parámetros, digamos, por decirlo de alguna forma, oficiales, ¿no? de uso en Venezuela, son calculados con el modelo Badesca-Mododensky, sí, son 7 parámetros fundamentales más 7 parámetros más el punto fundamental, 10 parámetros. No siempre podemos usar los parámetros oficiales, por lo que te acabo de comentar. Siguiente lámina. De hecho, nos ocurrió en varias ocasiones donde, bueno, pues teníamos unos parámetros locales, el caso de un proyecto acá en Venezuela para la empresa que hicimos para la empresa de Petropiar, y existían unos parámetros locales de Petropiar como tal, y ellos nos dieron esos parámetros y nos dicen, mira, estos parámetros están bien, son los que debemos usar, porque todo tiene, el levantamiento, aunque se haga en un datum de referencia local, cuando lo llevas al ambiente integrado para cruzarlo con otros datos, bien sea sísmica, bien sea otros datos de naturaleza, gravimétrica, etcétera, ellos están ya montados en unas plataformas de geología, de geofísica, y por supuesto que debe estar todo unificado, y eso es parte de las tareas del ingeniero geodesta. Entonces nosotros hicimos esas evaluaciones en el campo donde estábamos haciendo el levantamiento, habían 8 pozos. Al final toda esta estructura, todo lo que está dentro de interés petrolero y que se encuentra dentro de las áreas de levantamiento sísmico, igualmente se levantan, ¿no? Entonces nosotros realizamos unas mediciones actualizadas de estos pozos y simplemente transformamos estas coordenadas con diferentes parámetros de transformación, incluyendo los oficiales PATBEN y, por supuesto, los locales, ¿no? Y los comparábamos con las coordenadas que ellos tenían en su plataforma OpenWorks, que es donde hacen toda la interpretación geológica y geofísica. El resultado fue que, bueno, pues tanto los parámetros oficiales, los 10 parámetros se aproximaban bastante a los 3 parámetros locales, es decir, podían usar cualquiera de los 2 sets de parámetros en las comparaciones finales que hicimos. Sin embargo, la plataforma no permite que tú puedas configurar los 10, no admite el modelo Badesca-Molodensky, por ejemplo, sino Molodensky estándar.
Entonces solamente puedes configurar los 3 parámetros, las 3 traslaciones de los 10 parámetros, y obviamente no es lo mismo. Entonces, aquí es donde entra lo importante de tener los conceptos claros, ¿no? Incluso existen unos parámetros que dan exactamente los mismos resultados que los PadBay 98, pero que han sido calculados con el modelo de Bursaworth. Entonces, esta plataforma OpenWorks tiene 2 opciones, el modelo de Bursaworth o el modelo de Molodetsky estándar. Entonces, nuestra recomendación fue que usaran sus modelos locales a través del modelo Valesca estándar, ¿no? Molodetsky estándar, perdón. Y bueno, pues también hubiésemos podido recomendar estos 7 parámetros que arrojan los mismos resultados de los PadBay 98, porque también en ese programa OpenWorld está disponible la opción del modelo Bursaworth. Siguiente. En la sísmica, este es el programa GPSeismic, es el programa que más se usa. Es un programa diseñado para estos levantamientos, ¿no? O sea, puedes hacer muchísimas cosas con él, de verdad es muy completo. Para realizar estos proyectos, el ingeniero geodesta que está relacionado con estos proyectos, necesariamente tiene que involucrarse con esta herramienta, es fundamental. Un lenguaje, saber los principios del lenguaje SQL, query, las consultas y todo esto, pero de verdad es muy poderoso porque tiene varios módulos y no solamente puedes hacer análisis, sino que también puedes incluso hacer visualizaciones y hasta cálculo. Por lo menos con el módulo QuickCoin puedes hacer cálculos de las poligonales perfectamente adecuada a estos levantamientos, al número de la estaca y todo este tipo de cosas. O sea, es un programa diseñado para los levantamientos de adquisición sísmica terrestre. Siguiente. Las tolerancias. Al final nosotros tenemos un preplot, ¿no? Esto se define en el inicio, lo define el diseño geofísico como tal, dependiendo de la resolución, el BIM y todas estas consideraciones geofísicas. El levantamiento debe estar con más o menos 1 metro de error. Entonces, claro, nosotros tenemos el preplot como referencia y nos podemos guiar en ese sentido. Importante, aquí se trabaja con replanteos de coordenadas, bien sea con métodos convencionales o bien sea con métodos GNSS en tiempo real. Siguiente, las tolerancias deben estar claras. Aquí te dejo algunas de las más importantes, ¿no? En PDVSA están perfectamente definidas cada una de esto, por lo menos las poligonales de tercer orden, clase 2, están perfectamente definido lo que es el error de cierre lineal, cierre vertical y el cierre angular de las poligonales, ¿no? Tiene que haber cierto control, las máximas longitudes están sujetas al terreno, al levantamiento, pero no, en general en terrenos planos no puede ser más de 5 kilómetros y en terrenos montañosos no puede ser más de 10 kilómetros. En fin, todo esto está claro desde un inicio, las tolerancias, lo que rige, o sea, lo que es permisible y lo que no es permisible. Siguiente. ¿Todavía se usan las observaciones solares? Pues sí, todavía se usan y son muy útiles, sobre todo en espacios donde no se Así que son buenísimas, ¿no? Siguiente. Los levantamientos cinemáticos en el inicio del proyecto son fundamentales. Nosotros nos apoyamos de todas las herramientas, las imágenes de satélite que tengamos disponibles, pero para darle un mejor uso nosotros debemos saber cómo están esas imágenes. O sea, cuál es la separación, ¿no? O sea, dependiendo del nivel de procesamiento que ellas tengan, por supuesto va a ser mejor, va a ser mayor, etcétera. Pero si tú logras con un levantamiento cinemático detectar esos desplazamientos, bueno, pues tus análisis de oficinas y tus planificaciones van a poder ser más certeras. Incluso si existe la posibilidad, dependiendo del nivel de procesamiento que tengan estas imágenes y de tomar algunos puntos de control para mejorar dichas imágenes con un equipo experto en la materia, bueno, pues eso también se pudiera hacer, ¿no? Siguiente.
La evaluación de áreas sensibles, fundamental esta etapa, también apoyado, es importante lo anterior, porque con las imágenes tú puedes ver las áreas sensibles. En estos levantamientos se respetan mucho lo que es el ambiente, los ríos, los lagos, etcétera, incluso los aspectos culturales, lo que tiene que ver con casas, edificaciones. Esto que te estoy mostrando acá, lo que está en azulito, es extraído de una imagen spot, ¿no? Una resolución de más o menos 5 metros, una resolución espacial de más o menos 5 metros, y los resultados fueron asombrosos, ¿no? Antes de ir al campo, porque todo esto se tiene que levantar de manera precisa, o sea, eso que estamos viendo allí es un morichal, y cada uno de los límites de ese morichal se levanta mediante un navegador, más que suficiente para lo que nosotros necesitamos, ¿no? En este caso. Pero si nos apoyamos en las imágenes de satélite, vemos que las aproximaciones son son muy buenas, y bueno, pues esto se puede aprovechar bastante, sobre todo en el inicio, previo al levantamiento sísmico como tal. Además que las áreas sensibles, siguiente lámina, son muy protegidas, ¿no? Y nosotros en estos levantamientos debemos dar respuesta a lo que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Ellos están muy pendientes de este tipo de cosas, y de hecho todas estas restricciones, porque acuérdate que nosotros necesitamos abrir unos huecos, introducir unas dinamitas para generar la fuente, ¿no? Para generar el rayo sísmico como tal. Entonces, esto puede tener alguna implicación natural, ¿no? Es lo que el Ministerio del Ambiente siempre está muy pendiente. Yo creo que esto es uno de los proyectos donde esto se respeta en gran medida. Hay ya incluso estudios en ese sentido donde el impacto es completamente mínimo, y muchas veces esas separaciones que establecen los ministerios del ambiente sencillamente no corresponden, no están basadas en nada relacionado con la realidad o con el proyecto en sí, sino que, bueno, pues simplemente son algo, digamos, quieren proteger al máximo el medio ambiente, y eso no es que está mal, pero si protegemos al máximo el medio ambiente, tampoco hacemos sísmica, ¿no? Y la sísmica también es importante para los países. Entonces, fíjate que ese ejemplo que está allí, caso histórico de Junín 2 de 2006, se respetaron a cabalidad las distancias que establecían el ministerio, y esos fueron los resultados, ¿no? O sea, el dato sísmico fue un desastre, unos huecos donde, bueno, pues, o sea, ese proyecto se perdió muchísimo dinero. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos con las imágenes de satélite, poder soportar al ministerio, a las personas, a los inspectores, de que estamos conscientes de todas las áreas sensibles que existen en el proyecto, y no solamente que estamos conscientes de eso, sino que lo podemos, que sabemos lo que estamos haciendo y que lo estamos respetando, y que esas distancias las podemos incluso mejorar para que hagamos las dos cosas: cuidemos el ambiente y también hagamos exploración. Siguiente, la validación y la facturación, importantísima. Es una de las tareas más importantes del ingeniero geodesta. Validar el dato una vez que es adquirido en campo simplemente es verificar las tolerancias, que se cumplan todas las tolerancias y que se cumplan todo lo que está contemplado en el contrato, ¿no? En las especificaciones técnicas del contrato. Una validación no solo involucra la parte técnica, ¿no? Que es todo esto que te estoy mencionando, sino también la adecuación. O sea, se debe abrir las picas o los espacios entre los puntos que definen las líneas receptoras o las líneas fuentes, deben tener un espacio, porque luego viene la etapa de perforación. Es un equipo grande que necesita hacer unas perforaciones, luego viene la etapa de grabación, son los equipos receptores, los biófonos, que necesitan ser plantados en campo, así que la topografía no solamente mide, sino que adecúa para la siguiente fase. Eso también es considerado al momento de validar el dato y facturar como tal a la empresa ejecutante. Siguiente, por supuesto, las densificaciones de la red geodésica en función de todo lo que se vaya requiriendo para el proyecto, todos los puntos necesarios para lograr con éxito los objetivos del proyecto. Se estima una exactitud para las densificaciones de más o menos 20 centímetros suficiente, y también al final del proyecto se materializan algunas de las estacas, líneas receptoras o líneas fuente. Digamos, ahí más o menos estás viendo un monumento, eso es lo que es un botalón. Simplemente es poder dejar en el tiempo una huella, una marca de una de las estacas que materializó el proyecto, ¿no? Esto sirve mucho a futuro, sobre todo para verificar, certificar datos, etc. Siguiente. Levantamiento predial es fundamental. O sea, hay un equipo completo que se encarga de ir a cada uno de las fincas, ¿no?, que están involucradas en el proyecto, porque esto evita inconvenientes. Tú tienes que ir
al inicio y al final, y estar en constante vigilancia de esto, porque hay siembras, hay ganado, hay cosas. Entonces muchas veces nos ha ocurrido que quieren atribuirle al proyecto sísmico como tal la pérdida de una cosecha, y resulta que, bueno, pues, o sea, realmente no había ninguna cosecha y ya nosotros habíamos pasado por allí, ya habíamos hecho las perforaciones, ya habíamos grabado y todo. Entonces hay que tener un registro, ¿no? Y por supuesto los límites de cada uno de ellos. Siguiente. Validación de UCOAS y SPS. Esto ya es el producto, ¿no? El producto como tal. Es la navegación, es el dato post-plot, una vez que es replanteado el pre-plot, las estacas receptoras, pero ahora con su elevación correspondiente. Es algo similar como el formato RINEX, ¿no? Pero este formato, por supuesto, se usa para la fase siguiente de la exploración o de la etapa del procesamiento del dato sísmico como tal, de estos proyectos. No solamente validamos esta información al final, ¿no? Hay que validarlo en campo también, que son los scripts de campo. Al final son estos mismos formatos, los SPS, porque al final con estos formatos también se graba, se hace la grabación del dato como tal. Entonces nosotros tenemos que certificar que el dato que se está yendo en ese script, en ese formato, ya es el dato definitivo validado, con su altura, y el dato corregido, el dato que es el que todos acordamos es perfecto, está muy bien, cumple con todas las tolerancias, porque ya de esa forma va a ser grabado el dato sísmico como tal. Siguiente. Acá hubo una conferencia que se realizó hace unos días, donde, por cierto, tenía que ver con control de calidad de información geológica y geofísica en los procesos de exploración. Fue dada por Dalia Ramírez y Carlos Bonifacio el lunes 16 de noviembre. Recomiendo que la busque, porque conversaba un poco de esto, ¿no? Porque es importante el replanteo o la geodesia y la topografía en estos proyectos. Y sin dejar de acotar que se trata de replanteos de coordenada, la posición no es tan importante, ¿no? O sea, digamos que hay mucha flexibilidad en ese sentido, pero no es así con la altura. Entonces, por eso es que existen todos estos controles, por eso es que existen todos estos equipos, todo este movimiento a nivel de ingeniería para poder lograr un resultado bueno, ¿no? Lo que se debe garantizar es que las alturas estén muy bien. ¿Por qué? Porque al final, en la secuencia de procesamiento, en el formato UCOA, va a lo que es la construcción de la geometría, ¿no? Y a partir de la topografía correspondiente, esto es una secuencia de procesamiento, por supuesto que hay otras formas, ¿no? Pero esto fue tomado de Pineda, de un ingeniero de INTEBEP, de acá de PDVSA, un curso completo de procesamientos de datos sísmicos. Y esto es una forma, ¿no? Pero lo que quería mostrar acá es que siempre se debe hacer lo que son las correcciones estáticas, ¿no? La corrección estática, corrección aplicada a los datos sísmicos para compensar los efectos producidos por los cambios en la topografía, espesores y velocidades de la capa meteorizada. Una de las formas que más se usa para hacer esta corrección es la estática de elevación, donde se refieren las fuentes y los receptores de la superficie a un datum plano o flotante. Es decir, la altura aquí es fundamental. Recuérdate que lo que se mide son los tiempos de viajes de la señal. Entonces, si ya estamos diciendo que un punto está en una elevación que no es su elevación, ya estamos diciendo que ese tiempo de viaje está vinculado a una altura topográfica que no corresponde. Entonces, a eso le añades todos los inconvenientes que tienen que ver con la capa meteorizada. Eso al final no favorece lo que es el registro o los análisis futuros del dato sísmico como tal, lo que es al final lo que se quiere ver, o sea, que estas estructuras queden bien mapeadas, ¿no? Lo que a nivel de subsuelo. Entonces, fundamental cuidar siempre las elevaciones, las alturas en estos proyectos. Siguiente. Ya para ir finalizando, las alturas no es algo tan sencillo de controlar, sobre todo si no dispones de un buen modelo digital de elevaciones. Sin embargo, siempre van a haber formas, ¿no? No solo algo tan básico como verificar de que, bueno, pues los topógrafos en campo se están midiendo con GNSS-RTK, no hubo variación en las alturas. Por cierto, siempre se trata de que las alturas de los bantones se mantengan estándar, 2 metros, para evitar este tipo de errores, que lo presentan incluso a nivel de programas. Si hicimos unas pruebas donde colocábamos, bueno, vamos a imaginar que el topógrafo cambió la altura de antena, porque fue necesario, pero no lo configuró en el equipo.
Entonces nosotros necesitamos hacer ese ajuste en la oficina, porque en la planilla de campo el topógrafo lo dejó claramente especificado. Pero bueno, pues resulta que cuando hacemos esas reducciones con el programa como tal, con el módulo QuickView, que permite hacer esto, presentaba debilidades, no estaba haciendo esa reducción adecuada. Entonces, bueno, nosotros en este caso escribimos directamente a los creadores de este programa. Eso es una de las ventajas. Ellos siempre están abiertos a observaciones y siempre en las versiones siguientes corrigen todas estas debilidades, ¿no? Pero lo que te trato de decir, hay que buscar la forma siempre de validar las alturas, ¿no? De cuidarlas, de saber que todo está bien. Tienes puntos de control a lo largo de la línea que se conocen sus elevaciones. Si conoces muy bien la ondulación del lugar, del proyecto, bueno, pues vas a poder al menos detectar errores grotescos que ha pasado donde bueno, pues pasan alturas, por ejemplo, elipsoidales y las pasan como elevaciones. Entonces, bueno, eso, cosas así son posibles hacerlos con modelos tipo SRTM, por lo menos. O sea, siguiente. Análisis de radiocobertura fundamental, o sea, para mejorar las operaciones de RTK. Hay un software gratuito, se llama Radio Mobile, y bueno, sencillo, todos los componentes que tienen que ver con un sistema radial, ¿no? O sea, la frecuencia en que se está transmitiendo, las potencias, todos los componentes necesarios. Por lo menos este software trabaja con el modelo de propagación ITS, en donde el modelo digital de elevación juega un papel fundamental. Yo creo que se apoya muchísimo en ello. Por ejemplo, nosotros hicimos unos análisis de radiocobertura, siguiente lámina. Evaluamos 2 estaciones en el este de este proyecto y nos dábamos cuenta que con un modelo de muy poca exactitud, por decirlo de alguna forma, que fue el modelo SRTM, que fue usado como base mediante el programa Radio Mobile, que aún así, con esta estación, si colocábamos un repetidor acá desde la estación base para poder seguir realizando las mediciones con RTK, quedaban unos huecos. Esa zona al noroeste, donde está allí reflejado PTV, existían unas cárcavas, ¿okay? También habían unas elevaciones importantes que las conseguimos a través de este programa y buscamos unos puntos accesibles y dijimos, bueno, estos puntos, unos repetidores acá fijos a una altura determinada sería conveniente para no tener que andar con toda una cuadrilla con un equipo repetidor. Aquí no me llega, ahora dale más adelante, ahora reciben la señal, ok, aquí sí, sube más la antena. Esto mejora en gran medida las operaciones de campo y es simplemente manejar un programa y no solamente a nivel de GNSS RTK, en las propias comunicaciones radiales del proyecto que son tan fundamentales y que te pueden salvar hasta la vida, ¿no? Con este programa tú puedes aportar mucho al departamento de comunicaciones del proyecto. Siguiente lámina, sencillo, aquí en la estación PTV pues es la estación ideal que cubre completamente el proyecto con un repetidor puesto en un solo sitio fijo. Podíamos resolver todo el problema del proyecto. Siguiente, el perfil del geodesta, con todo lo que te he conversado, debe ser muy completo, ¿no? Según mi apreciación. En topografía deben manejar conceptos de poligonación, observaciones solares, nivelaciones, en este caso nivelaciones trigonométricas, mediciones de distancias electrónicas, tipo de distancias. En cuanto a GNSS, debe estar en la capacidad de realizar mediciones y procesamiento en modo estático, estático rápido, cinemático, RTK, procesamiento relativo, procesamiento con PPP, los diferentes servicios que hacen este tipo de procesamiento. Conceptos de datum, geodésico, geoide, transformación de coordenadas entre sistemas de referencias y proyecciones cartográficas. Y también poder hacer transformaciones de época. Nosotros nos encontramos proyectos donde nos podíamos apoyar en estaciones permanentes. Entonces, tienes que estar en la capacidad de poder llevar esas coordenadas actualizadas de las estaciones permanentes al sistema de referencia de tu proyecto, de tu red geodésica. ¿Ok? Por supuesto, teorías de errores, estadística básica para poder modelar, para poder estudiar, para poder analizar si las mediciones están bien o no están bien. Y teoría muy sencilla, tampoco estoy hablando de cálculo de compensación siquiera, o sea, te estoy hablando de RMS, la media, ratios, histogramas de frecuencia, desviación estándar, etc. Conocimientos de sensores remotos y de modelos digitales de elevaciones. Siguiente, algunas competencias adicionales que yo pudiera recomendar. Siguiente lámina,
liderazgo, relaciones interpersonales, trabajas con otros profesionales, con otros, es un proyecto muy dinámico, muy grande, hay profesionales de todas las áreas. Está el autoaprendizaje, ¿no? Autodidacta y saber trabajar en equipo. El conocimiento en COA, aquí en esta parte no te apures mucho, en el proyecto te van a enseñar muchísimo. Si hay un proyecto donde se respetan lo que es los parámetros de seguridad industrial y todos los parámetros ambientales, es acá. Y los profesionales son muy competentes y se encargan de que no solo lo apliquen las normas, sino que lo aprendas, ¿no? Que lo comprendas. Hay muchas charlas diarias que tienen que ver con conceptos de COA, planificación y gestión de proyectos, geofísica y geología. En nuestro caso, el geodesta egresado en Venezuela, tanto de la Universidad Central como de la Universidad del Zulia, nosotros vemos un componente en geofísica y vemos los métodos de exploración. Vemos el método de reflexión, tenemos algunas nociones, ¿no? Y también vemos pues, geología básica. Digamos que tenemos esa base, ¿no? Porque es el medio, es el entorno donde nos encontramos, es el ambiente. Por supuesto, el programa GP Seismic, herramientas GIS de visualización, software GNSS, por lo menos ser especialista con un programa, así no sea científico, así sea comercial, más que suficiente para este proyecto, pero que comprendas los principios, los fundamentos de un procesamiento GNSS. Lo tienes que saber. Redacción de informes técnicos parece algo sencillo, pero tienes que escribir muchísimo para reportar absolutamente todo y dejar todo documentado. Creatividad en todo momento, curiosidad, manejo preventivo. Siguiente, recomendaciones finales. En mi experiencia yo recomendaría un 60% trabajo de oficina y un 40% campo. Si te das cuenta hay muchísimas cosas que hacer en oficina, pero el dato está en campo. Entonces no te apures porque igual vas a tener todo el tiempo. Estos son proyectos que se hacen por guardia y tú estás 24 horas disponible para hacer seguimiento, ¿no? Siguiente, esto es una recomendación muy trivial, pero es demasiado importante. Puedes tener todas las competencias, puedes hacer todas las actividades muy bien que te acabo de mencionar, pero si no lees el reporte diario de las operaciones de todo el proyecto, pues vas a tener una gran debilidad. Esto te da un contexto mayor, ¿no? Y es como te he dicho, es muy dinámico. De un día a otro pueden cambiar muchas cosas y debes estar enterado de todos los detalles. Muy importante. Finalmente, la geodesia y la topografía en mi concepto simplemente es aplicado, ¿no? Mi recomendación es aprender bien los fundamentos, aprender bien los conceptos, tener todo esto claro, independientemente del proyecto donde lo vayamos a aplicar, lo que cambian, bueno, pues son las condiciones, las tolerancias y todo este tipo de cosas, pero el principio es lo mismo. Entonces, como profesionales de la materia, nosotros lo que tenemos que ser es garante de que se respeten estos principios, de que se respeten los conceptos y que se apliquen de la manera adecuada. Muchísimas gracias. Eso era lo que yo quería presentarles para todos ustedes el día de hoy. Quedo atento si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. No sé si me llevé más tiempo del... Creo que sí. Entonces, bueno, básicamente, siguiente lámina está Bien, ahora vamos a entrar en la sesión de preguntas. Recuerden, pueden participar mediante el chat o levantar la mano para ceder la palabra. Bien, vamos a ver el chat. Señor Anthony, fíjese, aquí dicen, buenos días de Weldon, buenos días a todos. Buenos recuerdos de los trabajos sísmicos en las cuencas sedimentarias de Solimões, no sé cómo pronunciarlo, Amazonas, Paranaíba, en Brasil. Tuvimos mucho trabajo en la selva amazónica debido a que no había señal GNSS, debido a las copas de las grandes árboles. Entonces, las técnicas topográficas convencionales funcionaron. Bueno, excelente. Buenos días, aquí Douglas Bravo dice, buenos días, el procedimiento para el uso de PadBen 98 es solo para RecBen 1995. Si se desea hacer a cualquier otro marco de referencia, se debe llevar el
ITRF a otro ITRF, hasta llegar al marco de referencia deseado. No se recomienda realizar transformación directa. ¿Okay? Por acá dicen, Juan Schiut, no sé cómo pronunciarlo, discúlpenme. Buenos días, es correcto, profesor Douglas. Eso se debe a que el WS84 no es igual al RS80. Ellos solo tienen los semiejes mayor y menor iguales, pero se diferencian en achatamiento elipsoidal. Ok. Aquí no sé si están respondiendo entre ellos. Aquí dice, hay una pregunta. ¿Cómo combinan mediciones topográficas con mediciones GNSS si tienen marcos de referencia distintas? Ok, supongo que se refiere al marco de referencia de las efemérides como tal, ¿no? A ver, primero son mediciones complementarias, ¿no? No se usan combinadas, o sea, digamos que dependiendo del ambiente, del lugar, donde si lo pudiéramos hacer todo con RTK sería genial, pero esa no es la realidad en los proyectos, en este tipo de proyectos. Entonces, al final no va a existir tal cosa porque todo tiene que estar vinculado al marco de referencia del proyecto, a la regiodésica del proyecto, que es lo que te comentaba en el inicio. Entonces, tanto las mediciones de topografía como las mediciones GNSS están vinculadas a la regiodésica del proyecto. O sea, todas las densificaciones, todos los puntos de control se materializan a partir de esta red geodésica. Así que el marco de referencia lo vamos a tener siempre. Con respecto a las efemérides, no llegamos, digamos, por supuesto que en tiempo real vamos a tener una época, un datum referido a las efemérides como tal, pero como se trata de distancias tan cortas, al vincular la estación base, la estación máster, a una de las estaciones de la red geodésica del proyecto, podemos afirmar que estamos vinculados al marco de referencia del proyecto. Bien, aquí Keitor González dice, buenos días, con respecto al uso de PPPP para las redes geodésicas, ¿cómo se realiza la correlación entre los puntos pertenecientes a la red? Ya que al hacer uso de las PPPP se obtienen soluciones individuales. Sí, por supuesto, son puntuales, ¿no? O sea, pero claro, PPP tiene una condición, o sea, no sé si esto habrá cambiado mucho en los últimos años a nivel del algoritmo de procesamiento, pero una de las principales condiciones de PPP es que mientras más observaciones, mientras más larga la sesión de duración, bueno, pues mejores van a ser tus resultados, van a converger muchísimo mejor. Entonces, en ese sentido serían las recomendaciones al momento de usar PPP, no solamente para redes geodésicas usadas en sísmica, en cualquier red geodésica. Nosotros estamos convencidos, porque lo hemos usado muchísimo, de que definitivamente lo podemos hacer en muchas aplicaciones de ingeniería, pero definitivamente es una variable que debes considerar, o sea, dependiendo de la exactitud que necesitas en esa red geodésica, cuál sería el tiempo de convergencia mínimo para obtener una solución aceptable mediante este procesamiento. Bien. Aquí Illich García dice, feliz día, gracias por la presentación. Con respecto a las distancias de seguridad de Amorichales, hay que replantear las distancias establecidas por PDVSA y el Ministerio de Ambiente. Saludos desde Caracas. Bien. No hay una pregunta como tal, pero sí le agradezco muchísimo ese comentario porque es muy importante. Eso es una de las cosas fundamentales y por eso las técnicas de sensor remoto tienen mucho que aportar en este sentido. Y buscar tal vez todos esos proyectos que ya se han hecho y realizar algunos estudios, porque todavía el Ministerio tiene algunas resistencias en ese sentido y realmente, bueno, pues eso depende un poco también de nosotros como técnicos, de demostrar con hechos, ¿no? Con la parte técnica, con la parte científica, poder demostrar de que, bueno, pues realmente nosotros somos los primeros garantes en estos temas y que no pasa nada. O sea, realmente esas distancias están muy grandes para, al final nosotros usamos en estos proyectos, pues mejor dicho, se usan dinamitas de muy poco, medio kilo, 1 kilogramo, máximo 2 kilos cuando se requiere llegar a muchísima profundidad. Y eso realmente a una distancia se ha hecho, pues no hay ningún impacto en las cabeceras de los ríos, en las lagunas, etc. Ni siquiera en los eventos, ni siquiera a las casas, ¿no? A la parte cultural, o sea, a las carreteras, no pasa nada, a 10 metros, a 15 metros, lo hemos visto.
pero definitivamente hay que documentarlo para poder mejorar estos aspectos que definitivamente existen. Gracias, Gilis. Bien, aquí María José Rivas dice, me gustaría saber si la presentación se puede conseguir la ponencia en video. Sí, por supuesto, la sesión está siendo grabada. ¿Está disponible la presentación o si es posible enviar un correo electrónico? Bien, como mencioné anteriormente, la sesión está siendo grabada. Ahora, la presentación como tal, bueno, depende del ingeniero, que dice usted. Si la va a enviar o la va a compartir. Lorenzo dice, gracias por la ponencia, colega Anthony. Pregunta, ¿los modelos geoidales utilizados para el cálculo de la altura que menciona fueron referidos a geoidales globales, cierto? No se implementó un modelo geoidal local. Bueno, lo que pasa es que eso es relativo al proyecto, a la zona. O sea, como te he dicho, hay una planificación previa. Si tú tienes un modelo geoidal local disponible, lo puedes utilizar y por supuesto que va a ser muchísimo mejor. A nosotros nos ha tocado, por lo menos acá en Venezuela, se han usado varios modelos geoidales y el mejor que hemos usado es el modelo BGM, que ahorita lo usamos hasta la versión 2012 y era buenísimo. A nivel de Venezuela funciona perfectamente bien. Este modelo geoidal fue calculado en la Universidad del Zulia por el profesor Gustavo Acuña. Si tienes esa disposición, lo usas. Si no te queda de otra, como nos ha ocurrido, también tenemos que usar modelos globales. Bueno, pues usamos modelos globales. Siempre lo que hay que considerar es el tema de las exactitudes. Tú puedes hacer algunas pruebas que te permitan ver, bueno, pues cuál es el error de este modelo, si aplicas lo que te dije, si tienes un BM o puedes conseguir un BM o hacer una pequeña nivelación de traerte un BM a la zona de tu proyecto y, bueno, pues no te afecta mucho en los costos de... Puedes hacer, o sea, todo es válido. Los técnicos, el geodesta precisamente está para eso, para resolver todo este tipo de cosas. Ahora, lo que sí no es posible es que definitivamente en estos proyectos vas a hacer, con los recursos del proyecto, un modelo geoidal local. Hacer un modelo geoidal local requiere de muchos esfuerzos y muchos recursos y no son los objetivos de este proyecto. Puedes usar incluso un modelo geoidal global, sin problema. Bien. Maribel dice, Melvin Hoyer, Prince, felicitaciones por la excelente presentación. Dos preguntas. Uno, ¿cómo es la interacción de los otros profesionales, geólogos, geofísicos, etcétera, con la labor del geodesta? Interesante. Muchas gracias, profesor Joya, por estar en la conferencia y por la pregunta. Es muy dinámico, o sea, ahí en los proyectos existe un departamento que aparte del departamento de topografía y geodesia, hay muchísimos otros, entre ellos lo que es el departamento de QC. El QC es el que hace el control de calidad de todo el proyecto, ¿no? Incluso de la parte topográfica, pero ellos se enfocan más, por supuesto, en los componentes que tienen que ver con la parte geofísica, o sea, está liderada por geofísicos y por geólogos, ¿no? Entonces, la interacción es vital porque es diaria, o sea, ellos necesitan, el dato topográfico se tiene que estar actualizando diariamente y siempre hay cambios en campo, no sé, se perdió un punto, un animal se llevó la estaca, el río creció y se llevó algunas estacas, hay que volver a posicionar. Por supuesto, al volver a hacer la medición ya no va a ser el mismo, todo esto lo hacen los QC geofísicos en campo, están pendientes de este tipo de cosas en conjunto con el departamento de geodesia y hay una sinergia, siempre hay mucha comunicación. Eso sí, zapateros a sus zapatos, como dice el dicho. Cada uno de los profesionales está pendiente de resolver y de la parte técnica que corresponde. Precisamente por eso existen cada uno de los departamentos. Bien, la pregunta número 2 dice, ¿los valores de las precisiones de PPP de acuerdo al número de horas son valores recientes o de la fecha de ese proyecto? No, bueno, usamos las mismas mediciones de la red geodésica como tal. Fue unas pruebas que quisimos hacer para ver, o sea, realmente lo que ya en cuanto a la exactitud de PPP hay unos trabajos y no sé que demuestran, pues, o sea, la aplicación y la exactitud de PPP en función del tiempo. Ya eso, en cierto modo, nosotros lo habíamos visto, ¿no? En trabajo, incluso trabajo de tesis de grado. Sin embargo, acá queríamos mostrar un poco lo que es el impacto económico. O sea, siempre en los proyectos sísmicos
como buenos técnicos, nosotros lo que tenemos que hacer es cómo mantenemos los estándares altos de técnicos y que sean de calidad y que y que el proyecto sea económico, o sea, que lo podamos, que no podemos encarecer los costos del proyecto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, son del mismo año, se usaron las mismas mediciones de la regiodésica, solo que se cortaron los RINEX. Ese proyecto fue realizado en el año 2011 y hicimos unas pruebas sencillas comparándolas con las coordenadas finales de la regiodésica y bueno, pues llegamos a esas conclusiones que convergen con estudios que se habían hecho recientes. Ahora, yo también estaría interesado en ver estudios recientes porque muy probablemente PPP también ha mejorado en el tiempo en cuanto a las soluciones, las convergencias de las soluciones en función del tiempo. Bien. Juan dice, los cálculos PPP los he realizado con la página del Instituto Geográfico y Estadístico de Brasil. ¿No existe un portal venezolano? Ay, se me fue la pregunta. ¿Un portal venezolano para realizar estos cálculos? No, nosotros acá en Venezuela no disponemos de esas tecnologías. Nosotros hemos usado muchísimo el servicio CSRS, el de Canadá, y bueno, pues yo por supuesto lo recomendaría porque de verdad lo hemos usado muchísimo y siempre nos ha dado excelentes resultados. Sé que hay uno en Brasil, mucho más nuevo que el CSRS, pero bueno, nosotros hemos usado mucho ese. Deben haber otros más, o sea, en la actualidad deben haber otros más. Y bueno, simplemente se trata de eso, de buscar cuáles son esos servicios que al final son gratuitos, ¿no? Tú solamente tienes que enviar el RINEX adecuado con todas las consideraciones que se deben tener en cuenta para este tipo de procesamiento y te envían un reporte con la coordenada final, incluso hasta proyectada y todo este tipo de cosas. Tiene muchos beneficios. Bien, pregunta, no, dice, buenos días y felicitaciones, compañero Anthony. Una pregunta, comúnmente la red primaria de un proyecto se realiza en forma triangular. ¿Puede justificar la regiodésica que implementaron en ese proyecto que presentaste en tu presentación? A ver, ¿quién hace la pregunta? El nombre es un código, no sale el nombre. Ok, no, esto es completamente válido el comentario que haces. Sin embargo, bueno, yo creo que eso es un concepto más de la geodesia clásica, ¿no? Con las técnicas, por supuesto que siempre los triángulos, las varias observaciones, o sea, te va a permitir poder hacer un ajuste, ¿no? Pero esto era más adecuado en las redes que se establecían con las técnicas geodésicas clásicas. Cuando aplicamos el principio o usamos la tecnología de lo que es GNSS, diferencial, radial, no hay ningún problema. Y también puedes hacer ajustes mediante tres sesiones y también es buenísimo. Así que, de hecho, con PPP hasta muchísimo mejor. O sea, realmente con PPP, siendo una solución individual, por decirlo de alguna manera, no formas ninguna red ni nada y los resultados son increíbles. Entonces, bueno, eso realmente no tiene mucho que ver cuando aplicamos eh, ajustes de redes geodésicas a partir de mediciones GNSS. Bien, Douglas Bravo hace un comentario. Excelente, Anthony. Logras presentar la importancia de la geodesia en la actividad petrolera y la necesidad de utilizar una georreferenciación adecuada y la validez de los datos e información validada. Muchas gracias, profesor Douglas. Le agradezco su comentario. Aquí hay otro comentario y dice de Pachano. Es tan importante la interacción de los geofísicos y geodestas que desde la elaboración del diseño del mallado que hace el geofísico para generar el preplot debe trabajar de la mano con el geodesta. Y creo que esto es muy débil esta interacción tanto en oficina como en campo. Sí, eso es importante lo que menciona la compañera Zulek, y como lo mencioné en las láminas, o sea, el geodesta está presente en todas las etapas, al inicio, durante las operaciones y al final. Yo me enfoqué más que todo en las tareas, en el día a día de las operaciones, ¿no? Bien, de la bueno, ejecución, durante la a esperar un ejecución del momento. proyecto. Por eso, el comentario que hace Zulek. Bien, al parecer no hay más preguntas y bueno, antes de finalizar, voy a hacer entrega de un reconocimiento a usted. Déjeme permitir compartir pantalla.
Bueno, me permito leerse un contenido. Reconocimiento otorgado al ingeniero Anthony Prince por su valiosa colaboración en el evento ciclo de conferencias Hablemos de Geodesia como ponente de la competencia de geodesia aplicada a los levantamientos de adquisición sísmica terrestre. Bueno, el título estaba un poquito erróneo del original, pero un errorcito. Sin embargo, estamos muy honrados por su participación y de verdad yo en lo personal estoy increíblemente satisfecho. Yo soy estudiante de geoquímica y con esta presentación quedé sinceramente maravillado, quedé enamorado de la geodesia también. De verdad estoy muy honrado y gracias a todos por su participación y de verdad que mis felicitaciones con él. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente a ti por tu tiempo, a Mirelvis por la invitación, a la APG en general. Y bueno, para nosotros es un honor estar acá en representación de Sigma. Los invito a seguir este movimiento que va en la misma dirección de estos esfuerzos que ustedes están haciendo, en la unión y la unificación de lo que es el gremio como tal. Y bueno, pues muchas cosas que podemos seguir aportando y agradecido con todos los participantes. Muchísimas gracias, honrado de haber estado acá. Bien. Hemos dado por finalización la sesión. Gracias por su participación. Estén atentos a las redes sociales para las presentaciones futuras. Gracias.